Estamos de regreso con más en Yo Decido. Me encuentro con el doctor Kevin Payano. Él es gastroenterólogo y trataremos el tema de úlceras gástricas. Doctor Kevin, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar acá presente en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien. ¿Qué son las úlceras gástricas, doctor? Bueno, la úlcera gástrica es una pequeña herida, una pequeña lesión a nivel del estómago. Generalmente el estómago tiene unas capas, entre ellas la más superficial se llama mucosa. Cuando esa mucosa es dañada por esa pequeña herida, se llama una úlcera. Ok. ¿Y cómo es que nosotros podemos detectar a través de algún dolor de estómago de que tenemos úlcera? Claro, la úlcera en sí, diagnosticarla simplemente por los síntomas es un poquito difícil, porque hay varias enfermedades que tienen los mismos síntomas. Lo más habitual es que produzca un término que le llamamos dispepsia, que es el dolor en la parte superior del estómago, más conocido como la boca del estómago, dolor, ardor, sobre todo muchas veces con el ayuno, cuando están sin consumir alimentos. Incluso a veces puede haber sangrado como una complicación y a veces es el momento en el cual los pacientes se dan cuenta que tienen algo más, en este caso una úlcera. Doctor, ¿y existe cura para las úlceras gástricas o solo se le puede brindar un tratamiento al paciente para mejorar su calidad de vida? Claro, las úlceras, en realidad el tratamiento depende mucho de la causa, porque las úlceras pueden ser producidas por diversos motivos, entre ellos los más comunes es la infección por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que produce las gastritis, produce las úlceras, produce el cáncer de estómago. Así que el Helicobacter pylori es una de las principales causas de úlceras en el estómago. La segunda causa más frecuente son los antiinflamatorios no esteroideos, que son muy conocidos. Entre ellos está el ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco. En conjunto, el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios producen más o menos el 80 al 90% de las úlceras duodenales y gástricas. Así que tratando esas causas se puede mejorar o prevenir la formación de úlceras. Ahora, también hay tratamiento médico cuando la úlcera ya está formada. Se basa en medicamentos como el omeprazol, un tipo de antiácidos, y también hay tratamiento endoscópico, que eso lo ve más el especialista, a través de diversos tratamientos endoscópicos. Lo escucho y acabo de tener terror, porque el ibuprofeno y el naproxeno son medicamentos que se consumen con frecuencia, que porque te duele la cabeza, incluso para la menstruación, en el caso de las mujeres usamos esos medicamentos. Incluso uno de los medicamentos que más úlcera produce son la aspirina, que muchas veces los pacientes lo utilizan cuando tienen problemas cardíacos para prevenir infartos o derrames. Y el uso prolongado aumenta mucho el riesgo de úlceras. Así que es muy recomendable en pacientes que toman medicamentos como estos de manera crónica, por ejemplo, que tienen artrosis, problemas del corazón, hacerse un descarte del Helicobacter pylori para tratar de erradicarlo y así disminuir el riesgo de úlcera. Mucha atención con lo que viene diciendo el doctor Payano, porque a veces uno toma la ligera y toma los medicamentos muchas veces sin ni siquiera haber sido recetado por un médico, sino uno se automedica para calmar el dolor. Claro, correcto. Ahora, usted mencionó que una de las causas de las úlceras es una gastritis mal curada. Claro, a ver, el Helicobacter pylori que le comenté hace un momento inicialmente produce gastritis e inflamación en la parte del estómago y posteriormente puede producir úlceras cuando la infección no es curada. Así que se puede decir que es correcto y que todo es debido básicamente a una infección por el Helicobacter. Así que es muy importante siempre diagnosticar este tipo de bacterias, que por cierto es muy frecuente. En el Perú la mitad de las personas tienen este tipo de bacteria, así que tiene una prevalencia bien alta. ¿Cómo es que uno se enferma de esta bacteria? Claro, generalmente la infección es a través de alimentos contaminados. Esto se produce generalmente durante la adolescencia o durante la adultez temprana y el paciente vive con esta bacteria años y generalmente lo diagnostican cuando tiene una complicación, como una úlcera o un cáncer de estómago. Así que es muy importante en pacientes que tienen dolor en el estómago o dispepsia, siempre tratar de buscar este tipo de bacteria y erradicarla.
¿Cómo podrían ser los dolores de un comienzo de úlcera? Claro, el dolor generalmente es un dolor intenso a nivel del epigastrio, que es la parte superior del abdomen, la boca del estómago. Muchas veces asociado a un síntomas inespecíficos como disconfort abdominal, un poco de llenura, y cuando ya está complicada la úlcera puede sangrar. Cuando un paciente sangra, lo que ve es sangrado por su boca o sangrado por su recto, pero el sangrado por su recto, como la sangre pasa por el intestino, se ve negra, como la brea, eso se llama melena. Así que si ves sangrado tipo brea por tus deposiciones, probablemente sea un sangrado digestivo, generalmente producido por una úlcera. Usted ha estado mencionando que la bacteria y una gastritis son algunas de las enfermedades que pueden producir úlceras, pero ¿existen otras enfermedades? Claro, o sea, lo más común, como le comenté, es la bacteria, los antiinflamatorios, pero también hay úlceras por estrés. Ah, caramba. Y el estrés a veces no solo es psicológico, sino por ejemplo en pacientes politraumatizados que están hospitalizados, pacientes que tienen derrames, pacientes que han tenido un accidente. El cuerpo libera unas sustancias que producen lesiones en el estómago y eso produce úlceras por estrés. También hay enfermedades más raras, tumores neuroendocrinos que producen mucha gastrina, que es una hormona que produce el ácido, y también pueden producir úlceras, pero eso es lo más raro. Lo más común, sobre todo en el Perú, infección por Helicobacter y antiinflamatorios nesteroideos. Muy bien. ¿Cuáles son las fases de la gastritis que desencadenan luego una úlcera? Claro, en la gastritis, bueno, en general, el paso que se conoce, inicialmente inicia con una gastritis aguda, una gastritis crónica, de ahí cuando no se trata la causa, puede producir úlceras, y sin embargo también puede producir metaplasia, displasia y cáncer gástrico. Así que no solo la úlcera es una complicación de una gastritis maltratada por el Helicobacter, sino también el cáncer de estómago, que es una fase ya más avanzada. ¿La úlcera está estrechamente relacionada con el cáncer de estómago? Sí, se estima más o menos que el 5% de las úlceras gástricas en realidad es un cáncer de estómago. Pero es importante, una vez diagnosticada una úlcera gástrica, tomar una biopsia por vía endoscópica. Debido a ese pequeño riesgo, bueno, un poco significativo, el 5%, que puede producir un cáncer en el estómago. Muy bien. ¿Y cómo saber si una úlcera son malignas o benignas? ¿Hay algún diagnóstico, algún estudio? El diagnóstico de una úlcera en realidad es por vía endoscópica. El mejor estudio para ver el esófago, el estómago, el duodeno es la endoscopía por mucho. Ni la ecografía ni la radiografía pueden diagnosticar de manera precisa una úlcera. Así que la endoscopía, además de ser diagnóstica, te puede predecir, viendo las características endoscópicas, la posibilidad de que sea una úlcera benigna o maligna y además tomar biopsia. Y con la biopsia ya el patólogo da un diagnóstico definitivo de qué tipo de úlcera es. ¿La endoscopía es dolorosa? Para que le explique a los seguidores. La endoscopía no es dolorosa. Es un procedimiento actualmente mucho más moderno que antes. Lo hacemos el procedimiento bajo sedación, o sea, el paciente está dormido durante el procedimiento, no produce dolor. La sedación es sobre todo por comodidad del paciente, para que no esté nervioso y esté tranquilo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse una úlcera de estómago? Si es una úlcera benigna, o sea, no tiene nada de cáncer del estómago, el tratamiento médico generalmente dura de 4 a 6 semanas. Y con eso, más del 95% de las úlceras pueden curarse. ¿Depende mucho o influye el rango de edad que tenga el paciente con el tema de las úlceras y su tratamiento? Claro, o sea, una úlcera en un joven, lo más probable es que sea una úlcera benigna. Pero un anciano, por ejemplo, de 60, 70 años, el riesgo de cáncer gástrico es mucho mayor. Incluso esas úlceras se tienen que biopsiar siempre y si tienen alto riesgo bueno, si la característica endoscópica nos dice que puede ser maligna, se puede repetir el estudio para confirmar el diagnóstico. Porque mucho del cáncer gástrico depende de la edad del paciente. El enfoque es claramente diferente. Claro, ya las personas de la tercera edad son mucho más vulnerables, ¿no? Más delicadas en el tema de cualquier enfermedad que les dé. Claro, y también en el tema del cáncer de estómago, lo importante también es la parte familiar. Si tienes un familiar con cáncer de estómago, es importante que te hagas un tamizaje siempre
vía endoscópica cuando tengas un dolor en el abdomen, porque tiene un componente genético importante, el cáncer de estómago. ¿Eso quiere decir que el cáncer de estómago puede ser hereditario? Claro, es multifactorial y uno de los factores que tiene es la parte familiar. También tiene que ver la infección por Helicobacter pylori, consumo de alimentos ahumados y otros tipos de factores de riesgo. Doctor, es importante que lo sepan los seguidores. El tema de tener un cáncer de estómago, ¿se puede contagiar este índice de casos vía vertical, o sea, de madre a hijo? No, generalmente es la parte genética que tiene que ver. Es por los genes, no es tanto por la parte, como dices tú, la parte vertical. Lo que sí se pueden contagiar en casa son por la infección por Helicobacter, que más adelante es un factor importante, que es el principal factor de riesgo para cáncer de estómago. ¿Qué tipo de dieta deben tener las personas que sufren de úlceras para que no se desencadene un cáncer de estómago? Bueno, en general lo importante es evitar la infección por Helicobacter, diagnosticarla y tratarla. Ahora, en relación a la alimentación para prevenir el cáncer gástrico no hay. Lo que sí hay alimentación que puede mejorar los síntomas. A veces la grasa, las frituras, el alcohol, a veces los alimentos picantes pueden producir un poco más de disconfort, mayor dispepsia en el paciente y eso puede empeorar los síntomas. Pero en realidad la causa, como le digo, más importante y por mucho es la infección por Helicobacter, de cáncer de estómago. Doctor, y acá en Piura es muy difícil poder comer sano, cuidarse del picante, porque el solo hecho ahorita, con tanto calor, por ejemplo, que hace, muchas personas pueden estar comiendo un ceviche y el ceviche trae consigo el ají. Entonces, ¿cómo hacer en Piura que es tan difícil porque se come tan rico? Ese es un tema un poco complicado, y más en la parte del norte, por la alimentación. Siempre se aconseja tratar de reducirlo, porque evitarlo es imposible. Siempre le digo a mis pacientes, te doy una lista de qué alimentos puedes comer y cuáles tienes que reducir. Para que, si por ejemplo antes comía 2 veces a la semana algo picante, lo hago 1 vez a la semana o 2 veces al mes. Muy bien, un poco complicado acá en Piura. ¿Qué recomendaciones o consejos le daría a los seguidores de Yo Decido? Yo le recomiendo que si es una persona joven que tiene dolor en la parte del estómago, parecido a un tipo de gastritis, y no tiene familiares con cáncer de estómago, se puede estudiar simplemente con un test de aliento, que es un examen en el cual soplan y diagnostican la infección por Helicobacter pylori. Pero si tienen más de 35 años o tienen algún factor de riesgo como familiares con cáncer de estómago o de repente han sangrado por su boca, por su recto, sí les sugiero estudiarlo y el mejor estudio por mucho es el estudio endoscópico. Muy bien, ya lo saben, estimados seguidores, es importante una evaluación. En Yo Decido, doctor, estamos convencidos que es importante prevenir para no lamentar. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, ese es el mejor consejo. Ya lo saben, estimados seguidores, es mejor prevenir para luego no lamentar. Le agradezco, doctor Kevin, por haberse dado cita esta tarde con nosotros para poder explicarnos sobre el tema de las úlceras gástricas. Un gusto estar acá, muy amable. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido.